Hola, ¿cómo están? Primero que nada, si usted no ha visto la primera parte de este video, se lo recomiendo encarecidamente, ya que allí se explican no solo los estados rusos, sino también todo el contexto del universo y el MOL. Dicho esto, porque no vamos directo al grano y comenzamos. Gainsky, también llamado la Orden Monástica Ortodoxa y Fundamentalista de San Jorge, debe su nombre a una medalla militar. Tanto en el Imperio Ruso como en la Federación Rusa, esta medalla representa el honor y la destreza en su más alto grado, siendo la condecoración militar de mayor rango. Sus icónicas rayas doradas y negras aún se utilizan en las celebraciones del Día de la Victoria. A pesar de esto, en sus orígenes no existía una estructura militar formal. Más bien, se otorgaba como premio a los oficiales de más alto rango en tiempos de Catalina la Grande. Solo los más capaces y distinguidos podían aspirar a convertirse en caballeros de San Jorge. Aunque se puede decir que están inspirados en los caballeros teutones, estos no tenían ninguna afiliación con la Iglesia. Sin embargo, la Orden de San Jorge utiliza sus nombres como una manera de simbolizar la tradición. Sus objetivos al unificar Rusia se basan en un retorno a las raíces rusas sustentadas en la fe, por lo que consideran enemigos tanto a los alemanes como a los soviéticos. La historia real de su líder, Mikhail Antipin, es la de un soldado ruso modelo. Nacido en una familia trabajadora, destacó por su desempeño ejemplar en combate, llegando en una ocasión a acabar con hasta 40 soldados alemanes al repeler un contraataque enemigo. Por estas acciones, recibió el título de Héroe de la Unión Soviética junto con la Orden de Lenin y la Medalla de Oro Estrella número 1791. Cuando la guerra terminó, se graduó de la Escuela de Infantería en 1953 y permaneció en la reserva hasta 1959. Finalmente, vivió en la ciudad de Chelyabinsk, donde murió en 1995. En el juego, Mikhail Antipin nunca alcanzó a recibir su condecoración debido al colapso de la URSS, lo cual provocó conflictos internos en su brigada. Esto obligó a Mikhail a huir, llevándose solo la ropa que llevaba puesta. Tras vagar por el desierto durante más de un mes, experimentó un despertar religioso, gracias a que un sacerdote local lo acogió y cuidó. En ese tiempo, Mikhail llegó a la conclusión de que las tragedias de Rusia eran consecuencia del abandono de Dios por parte del pueblo ruso. Después de esto, se ganó una reputación entre los lugareños al enfrentarse a los bandidos de la zona en los años 50. La orden es bastante pequeña, pero al menos proporciona estabilidad y consuelo espiritual a la gente del distrito, y ha demostrado ser efectiva en el combate contra los paganos locales. Su objetivo al unificar Rusia es crear una gran nación dirigida por la Iglesia y protegida por los caballeros de San Jorge. Solo el tiempo dirá si Mikhail logrará unificar Rusia y salvarla del ateísmo, o si quedará olvidado como un simple grupo de reaccionarios. Viatka es uno de los últimos bastiones del monarquismo ruso, gobernado por Vladimir III y su familia. A pesar de ser una monarquía, se encuentra en una situación curiosa, ya que existen tres facciones que luchan por el poder. Por un lado, están los demócratas constitucionales, quienes abogan por una monarquía constitucional que garantice derechos para las minorías. Luego, están los solidaristas, con una tendencia más autoritaria, aunque aún apoyan cierto grado de mejora. Finalmente, se encuentra la Unión Nacional Panrusa, liderada por Shujin, un político de la vieja escuela con una trayectoria de servicio que se remonta a los tiempos de Nicolás II. Ellos defienden el constitucionalismo, pero sin alterar las tradiciones del antiguo imperio.
La historia real de su líder, Vladimiro Kirillovich de Rusia, es la de un miembro de la familia real. Tras la muerte de su padre en octubre de 1938, surgieron pretensiones de que Vladimiro se convirtiera en heredero al trono de Ucrania. Esta acción habría sido respaldada por Hitler, pero Vladimiro se negó, ya que no deseaba disolver Rusia, pues consideraba a Ucrania una parte integral del territorio ruso. Durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, Vladimiro apoyó la invasión alemana y, en 1941, llegó a emitir una declaración que decía lo siguiente. En esta hora grave, cuando Alemania y casi todas las naciones de Europa han declarado una cruzada contra el comunismo y el bolchevismo que han esclavizado y oprimido al pueblo de Rusia durante 24 años, me dirijo a todos los fieles hijos de nuestra patria con este llamamiento. Hagan lo que puedan para derrocar al régimen bolchevique y liberar a nuestra patria del terrible yugo del comunismo. Después de que la guerra se volviera en contra de los alemanes en 1945, huyó a España como exiliado, temiendo ser capturado por los soviéticos. Tras la guerra, pasó la mayor parte de su tiempo en Madrid, con frecuentes estancias en sus propiedades en Francia. En 1992, fue llevado de vuelta a Rusia, convirtiéndose en el primer Románov en décadas en recibir un entierro pomposo. Sin embargo, en el juego su historia es diferente. En el juego Alemania le dio la oportunidad a Vladimir de ser gobernador del Reichskommissariat de Ucrania, negándose este, pero en cambio declaró amistad eterna con el Tercer Reich apoyando la invasión germana. Después, en la guerra ruso-occidental, tendría un rol decisivo, puesto que, en los periodos de mayor desesperación, el Tercer Reich daría oportunidad a los monárquicos de combatir. Estos desempeñaron un papel importante en las ofensivas alemanas, destacando una en la que, aunque los alemanes se vieron forzados a retirarse, los monárquicos continuaron avanzando y establecieron una base en Viatka. Lamentablemente para Vladimir, el Tercer Reich lo descartó tan pronto como los comunistas quedaron atrapados en el norte, dejando a Viatka completamente sola frente a sus enemigos. Al norte se encuentra la inestable República de Komi, al este está la Hermandad Aria, y al sur el estado de Samara, siendo el único lugar relativamente pacífico el oeste. Es seguro decir que Viatka tendrá dificultades si algún día pretende unificar Rusia. Solo el tiempo dirá si el monarquismo regresará a Rusia o si serán recordados como tiranos desquiciados. La Hermandad Aria es uno de los estados más distópicos y desquiciados, ya que su pensamiento se basa en la adoración y el seguimiento del Tercer Reich y su ideología. Tras el fracaso de la guerra ruso-occidental, muchos rusos, en medio de la desesperación y el trauma, llegaron a la conclusión de que quizás el invasor tenía razón. Esta ideología sostiene que convertirse en ario depende de la psicología y no de la fisiología. Consideran arios a personajes como Peter el Grande, argumentando que, si él lo logró, cualquier ruso también puede hacerlo. Así, presentan la conversión total al supremacismo como la última salvación del pueblo ruso. Este pensamiento está liderado por Gudrun Wagner. La historia real de su líder, Alexei Dobrovolsky, su nombre verdadero, es la de un personaje peculiar. Nació en Moscú en 1938 y, en su juventud, admiraba a Stalin. En 1956, protestó en contra de la desestalinización de Nikita Khrushchev, formando así el Partido Nacional Socialista Ruso, lo cual lo llevó a ser arrestado en 1958. En la cárcel, conoció a colaboradores neonazis y, en 1964, fue condenado a un hospital psiquiátrico por considerarse mentalmente enfermo. Después de eso, fue arrestado y liberado varias veces hasta que, en 1987, se unió a un grupo de neopaganos, donde desarrolló aún más su pensamiento.
En los años 90, se retiró a una villa donde se dedicó a dar clases y dirigir ceremonias paganas. En 1994 intentó crear un partido, pero no tuvo éxito, y finalmente murió en 2013, siendo incinerado en un funeral pagano. En el juego, sin embargo, su historia es diferente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, fue evacuado hacia el este y creció con valores socialistas. Sin embargo, su visión cambió radicalmente durante la Guerra Ruso-Occidental, en la cual él mismo participó. La derrota lo dejó tan conmocionado y traumatizado, por lo que presenció que terminó perdiendo la cordura. Al principio pareció haber desaparecido, pero en realidad estaba tratando de asimilar lo sucedido. Finalmente, llegó a la conclusión de que tanto Alemania como el nacionalsocialismo tenían razón, desarrollando una interpretación enfermiza de esta ideología. Cambiando su nombre a algo más alemán, adoptando el nombre de Gudrun Wagner. El gobierno de la Hermandad Aria se puede describir como despiadado y terrible, imponiendo un régimen de mano dura. Su objetivo es unificar Rusia y devolver al pueblo ruso a sus antiguas raíces. Sin embargo, esta tarea parece casi imposible, ya que el Estado carece de otras cualidades, aparte de su crueldad y fuerza, siendo por lejos el Estado ruso más incompetente. Solo el tiempo dirá si la Hermandad Aria logrará salvar al pueblo ruso convirtiéndolos en arios, o si terminarán siendo vistos como la escoria de la humanidad. El estado de Vólogda es un estado peculiar, situado en la región de Vólogda, una zona que antiguamente fue utilizada por Iván el Terrible como centro del sistema de milicias en el norte de Rusia. Actualmente, el estado se presenta como un faro de neutralidad y descanso en medio del caos ruso. La historia real de su líder, Vasily Ivanov, es la de un soldado ruso reclutado en el Ejército Rojo en 1927, quien se graduó más tarde en una escuela de comandantes como artillero. Participó tanto en la campaña polaca como en la Gran Guerra Patria, y tuvo un desempeño notable en la batalla de Moscú y en la liberación de las regiones de Oriol y Briansk, donde resultó gravemente herido en 1942. Desde entonces, lideró una brigada de artillería ligera, aunque no sería hasta el final de la guerra, cuando destacaría en la batalla de Berlín, donde rompió la defensa alemana en su sector de manera excepcional. Por estas acciones, recibió la medalla del Presidium soviético por el coraje y heroísmo demostrados en la lucha contra los invasores alemanes. Después de la guerra, entregó su brigada y, en los años 50, se convirtió en comandante de las primeras unidades balísticas soviéticas, viviendo y muriendo en Leningrado en 1991. Sin embargo, en el juego su historia es diferente. Durante la defensa de Moscú, Ivanov tuvo que retirarse de manera relativamente ordenada hacia el norte de Rusia. Allí fue ascendido a comandante y logró participar en la gran ofensiva contra Alemania. No obstante, las luchas internas y el abandono de la República Popular de Siberia lo llevaron a tomar la decisión de abandonar su causa y ocupar militarmente su ciudad natal, estableciendo un estado colchón entre el frente y el Reichskommissariat Moscowien. El estado es visto como un faro de paz y neutralidad por la población, que percibe a Ivanov como un salvador y pacifista. Tanto el Frente como el Reichskommissariat no ven con buenos ojos la existencia de este estado, aunque reconocen los beneficios de tener un estado colchón entre sus fronteras. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que algún señor de la guerra quiera poner a prueba al ejército de Vólogda. Solo el tiempo dirá si el faro de neutralidad de Vólogda se mantendrá o caerá ante las ambiciones de un señor de la guerra.
La República de Komi es el único estado ruso occidental que ha adoptado la democracia representativa como sistema de gobierno, lo que lo convierte en uno de los estados más curiosos del juego. Este sistema permite la inclusión de casi cualquier ideología, con la excepción del ultranacionalismo. Debido a su naturaleza democrática, Komi se ha convertido en un refugio para quienes no encuentran un lugar en otros estados, ya sea por sus pensamientos excéntricos o por no adherirse a ninguna ideología específica. Esto lo convierte en uno de los estados más diversos y democráticos del mundo, pero también en uno de los más peligrosos e inestables. Los orígenes del Estado se remontan a la época de Rusia Occidental, cuando el Frente Revolucionario estaba prácticamente destruido debido al bombardeo del Presidium soviético, el fracaso de la Guerra Ruso-Occidental y el asesinato de Alexei Rykov. En ese contexto, Nikolai Voznesensky, junto con Mikhail Suslov, emprendió movimientos políticos para lograr la independencia de Komi, librando una guerra victoriosa contra el Frente Revolucionario. Dado que los líderes de Komi son numerosos, aquí se presenta un repaso por cada aspirante al gobierno, su ideología, historia y rol en el juego. Mikhail Suslov, un miembro destacado del difunto Frente Revolucionario de Rusia Occidental, ayudó a Nikolai Voznesensky a lograr la independencia de Komi. Sin embargo, a pesar de parecer un aliado, Suslov es la mente maestra detrás de muchas intrigas políticas, como fomentar enfrentamientos entre grupos paramilitares. Su objetivo es restaurar el comunismo en Komi mediante métodos poco ortodoxos. Andrei Zhdanov. Con una carrera política que comenzó en 1915, Zhdanov desempeñó un papel importante en la Unión Soviética y más tarde en el Frente Revolucionario, siendo una figura simbólica en la lucha contra Alemania. Al caer el frente, se unió a la República de Komi. Aunque inicialmente formó una alianza con Suslov, terminó rompiéndola debido a las tendencias autoritarias de este último. Actualmente mantiene una alianza secreta con el progresista Nikolai Voznesensky, lo que ha provocado el desprecio de Suslov, pero lo ha convertido en el partido de izquierda más tolerado dentro de Komi. Svetlana Bukharina. Hija de Nikolai Bukharin, creció en una sociedad completamente soviética, observando con atención la carrera política de su padre. Tras el colapso de la URSS, desapareció del ojo público y reapareció en Komi como una figura política secundaria, utilizada principalmente como fuerza de propaganda por los partidos comunistas. A pesar de su posición menor, Svetlana tiene ambiciones de convertirse en una líder importante del partido, oponiéndose al ultrarrevisionismo de Zhdanov por desviarse del verdadero marxismo y chocando con Suslov debido a su autoritarismo. Su objetivo es reunificar Rusia, evitando repetir los errores de su padre. Svetlana Stalina. Hija de Joseph Stalin, es una figura que, a diferencia de su padre, defiende en teoría el capitalismo y la democracia. Está en contra del radicalismo en Rusia y argumenta que solo un líder fuerte puede convertir a Komi en un estado próspero. Sin embargo, sus claras tendencias autoritarias dejan dudas sobre su compromiso con la democracia si llegara al poder. Igor Shafarevich. Hijo de un matemático, Igor destacó como un estudiante modelo con un profundo interés en la historia rusa, griega y alemana, lo que le dio una perspectiva internacional. En Komi, se unió como un moralista, defendiendo valores tradicionales rusos y mostrando respeto hacia la República. Debido a la situación de Komi en 1962, se vio obligado a unirse a una coalición política, lo que lo pone en una posición donde tendrá que luchar por influencia si desea preservar la democracia. Nikolai Voznesensky. Presidente de la República de Komi y antiguo oficial soviético, Voznesensky luchó en la Segunda Guerra Mundial. Las políticas económicas de Nikolai Bukharin lo llevaron a perder la fe en el socialismo, y durante la Guerra Ruso-Occidental se desligó completamente de cualquier tipo de comunismo. En su lugar, adoptó la socialdemocracia y, desobedeciendo órdenes de sus generales, ocupó la región de Komi y declaró la república. A pesar de la precaria situación de Komi, Voznesensky aún cuenta con conexiones con el socialista Zhdanov. Lev Gumilyov.
Un filósofo excéntrico, Lev fue perseguido la mayor parte de su vida debido a sus pensamientos inusuales. Su teoría de la pasionariedad sostiene que en cada etnia y civilización existen los apasionados, personas que lideran y transforman su entorno. Según él, las etnias pasan por etapas de nacimiento, desarrollo, clímax, inercia, convolución y memoria. Gumilyov interpreta la caída de Rusia como una señal para que él lidere al pueblo ruso mediante la creación de un gran estado llamado Eurasia, que abarcaría a kazajos, tártaros, rusos, entre otros. Aunque fue perseguido por sus ideas, logró ganar apoyo en Komi, donde representa a la facción más destacada de la derecha. Iván Serov. Antiguo miembro del Partido Comunista y soldado del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa, Serov desarrolló la ideología del ordosocialismo tras el colapso de la URSS. Este sistema, aunque se presenta como socialista, tiene características ultranacionalistas y promueve una extrema supremacía rusa, lo que lo convierte en una amenaza especialmente para Suslov. Por último, está Sergei Taboritsky, el cual fue un colaborador alemán que, el estado de Komi enfrenta actualmente la mayor crisis política de su historia. Las tensiones entre la derecha y la izquierda han alcanzado su punto más crítico, mientras que el centro político lucha desesperadamente por preservar el sistema democrático que define a la república. Solo el tiempo dirá quién prevalecerá en esta contienda política. Si el Estado logrará conservar su naturaleza democrática o si sucumbirá a las ambiciones de una de las facciones en pugna. El Frente Revolucionario Ruso Occidental debe ser, seguramente, el Estado ruso más importante y fuerte, controlando un gran y poderoso ejército de veteranos de la guerra ruso-occidental, logrando tener también una gran influencia en el resto de Rusia. Por lo que, a simple vista, parecer un Estado más de Rusia es, en realidad, el candidato más probable para la reunificación. Su historia se remonta a la caída de la URSS, cuando el gran mariscal de campo Yegorov logró reunir algunos restos del ejército rojo, entre ellos los famosos generales Georgi Zhukov y Mikhail Tukhachevsky. Tras la unión de estas figuras a la causa, el frente logró mantener el control sobre el territorio ruso occidental. Cuando el Reich entró en crisis económica, el mariscal de campo Yegorov creó la Operación Suvorov, cuyo objetivo era liberar todas las tierras soviéticas ocupadas. Aunque al principio tuvo un avance arrollador, terminó perdiendo terreno. Algunas teorías apuntan a que esto pudo deberse a un intento de Suvorov por tomar el poder, aunque estos son solo especulaciones. Posteriormente, tras retirarse forzosamente al norte, la República de Komi declaró su independencia, poniendo fin a la guerra ruso-occidental y destruyendo al frente. Sin embargo, el frente continúa respirando en el norte, esperando pacientemente recuperar sus territorios. No obstante, el faccionalismo interno podría ser su final, ya que, con la posible muerte de Yegorov, los mariscales Zhukov y Tukhachevsky han comenzado a competir por el poder. Mikhail Tukhachevsky, conocido como el Napoleón Rojo, fue en la vida real un estratega brillante. Nacido en Smolensk en 1893, sirvió primero en la Primera Guerra Mundial como comandante contra el ejército austrohúngaro, siendo capturado por este, aunque logró escapar. Posteriormente, en 1917, se unió voluntariamente al Ejército Rojo como comandante, destacando especialmente en la campaña de Polonia. Fue el creador de una doctrina militar similar a la Blitzkrieg, conocida como operaciones en profundidad.
Sin embargo, pese a su talento, desarrolló rivalidades con otros miembros del partido, especialmente con el mariscal Voroshilov. Este último, gracias a su lealtad absoluta a Stalin, logró que Tukhachevsky fuera purgado. A pesar de ello, sus innovadoras doctrinas militares continuarían siendo utilizadas más tarde por Zhukov. Sin embargo, en el juego su historia es diferente. En esta versión, Tukhachevsky no fue purgado debido al gobierno de Bukharin, lo que le permitió participar en la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de la URSS y la posterior disolución del Frente Revolucionario, Tukhachevsky busca devolver a Rusia su antigua gloria militar, enfocándose principalmente en fortalecer el ejército, aunque descuidando en cierta medida otros aspectos del Estado. Georgy Zhukov. Este personaje prácticamente no necesita presentación. Zhukov es, sin duda, uno de los generales soviéticos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, con una carrera legendaria en Rusia. Su trayectoria se remonta a la Primera Guerra Mundial, donde sirvió y llegó a recibir la medalla de la Orden de San Jorge. Poco después, se unió al partido bolchevique y luchó en la Guerra Civil Rusa. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, en los momentos más críticos de la Operación Barbaroja, Zhukov dirigió la defensa de Moscú, desempeñando un papel decisivo en la guerra. Posteriormente, lideró varias operaciones importantes, siendo la batalla de Kursk la más destacada. Tras la guerra, mantuvo una presencia política significativa como figura central del Ejército Rojo, apoyando y respaldando la llegada al poder de Nikita Khrushchev. Sin embargo, más tarde fue depuesto por stalinistas conservadores, falleciendo de un ataque al corazón en 1974. Sin embargo, en el juego, Zhukov asume el rol de mariscal del pueblo, debido a su enorme popularidad. Tras la caída de la URSS y del Frente Revolucionario, Zhukov inició un periodo de reflexión y retrospectiva, alineándose con progresistas y socialistas. Su visión para reunificar Rusia se basa en la creación de una nueva URSS, pero esta vez con valores más socialistas y políticas más liberales. A pesar de su enorme poder y prestigio, el frente no está exento de problemas. Entre ellos destacan la escasez de alimentos, provocada por el pobre terreno para la agricultura, y el intenso faccionalismo, que podría destruir al frente desde dentro si no se aborda a tiempo. Solo el tiempo dirá si el frente logrará recuperar su antigua gloria o si quedará reducido a un simple recuerdo del pasado. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. La verdad es que me disculpo por tardar tanto, es solo que quería tomarme un descanso, pero ya veo que se me pasó un poco de más. También quería aprovechar este tiempo para agradecer el apoyo que han dado a mis vídeos este último mes, superando por mucho mis expectativas. Lamento si ese apoyo no se ha reflejado en mi actividad, pero prometo que, de ahora en adelante, le pondré más esfuerzo al canal, ya que tengo muchos planes. No olviden suscribirse, darle like y comentar para que así mis vídeos se recomienden más. Dicho esto, yo fui Marco con S y les deseo una buena tarde, noche o mañana.